desde la Comunidad de Cataluña, de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, este ciclo de debates de actualidad lo hemos titulado Impacto de la pandemia en la subjetividad de la época. Es una primera sesión la que vamos a tener hoy y que tendrá continuación en el mes de enero y en el mes de febrero, con otras temáticas también de actualidad, como son el lazo social, como es la afiliación y la memoria histórica. Son debates de los que ya en su momento recibirán información a través del mailing y también de las redes sociales, por si les interesa participar. Quiero iniciar con una cita de Sigmund Freud. Es un escrito de 1915 que lleva por título Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte. Y Freud lo empieza con estas palabras. Sin atisbo alguno del futuro que se está estructurando, andamos descaminados en la significación que atribuimos a las impresiones que nos agobian y en la valoración de los juicios que formamos. Bueno, ven que el sentimiento nos resulta muy próximo y cercano, ¿no? Se trata, 1915, saben, acaba de iniciarse la primera gran guerra mundial. Es, por tanto, un momento en que hay un fantasma de ruina y de catástrofe moral que asola Europa. Una Europa que hasta ayer parecía un lugar tranquilo y alegre. Lo explica muy bien un contemporáneo y amigo de Freud, como es el escritor Stefan Zweig, en El mundo de ayer, donde él explica esa seguridad y esa tranquilidad con la que vivían antes de ese acontecimiento traumático que fue esa primera gran guerra mundial. Hoy, 100 años más tarde, nos encontramos también en otra encrucijada dramática, la de una pandemia que nos impacta de lleno en muchos ámbitos, prácticamente en casi todos los ámbitos de nuestra vida. Y por eso hemos echado mano de una indicación de Jacques Lacan, en la cual nos invita a estar como analistas a la altura de la subjetividad de la época. Es, por tanto, con este espíritu que les proponemos esta serie de debates de actualidad, en los cuales van a participar psicoanalistas, miembros de nuestra comunidad y de la LP, pero también hemos querido invitar a otros colegas de otras disciplinas para conversar con ellos. Y hoy, en esta primera sesión, hemos tomado como eje psicoanálisis y tecnologías, usos del objeto gadget. Vamos a hacer esta conversación con todos ustedes y también con dos invitados en buena compañía. Por un lado, aquí presente en nuestra sede, le agradecemos mucho que haya tenido la amabilidad de acompañarnos, Efraín Foglia. Él es un colega, amigo, es diseñador de interacciones digitales, es un investigador con mucha experiencia, es profesor docente de la Universidad Oberta de Cataluña. Tenemos en Madrid, vía Zoom, a otro amigo y colega, Gustavo de Sal. Él es psicoanalista, es miembro de la LP. Es escritor y es autor de muchos libros que seguro que ninguno de ellos les dejará indiferentes. Es también, les voy a recomendar el último, Inconsciente 3.0, es un libro que trata de los temas que hoy vamos a debatir y del cual también Gustavo seguramente nos dará alguna pincelada. Es el administrador también de una página web de Facebook que también les recomiendo, El Manicomio Global. Ya con este título se pueden ustedes imaginar lo que van a encontrar allá. Cosas inverosímiles. Bien, antes de pasarles la palabra, quisiera introducir brevemente el tema que vamos a tratar. Y lo haré con una referencia de Lacan. Hay varias referencias que nos interesan. La primera la encontramos en el capítulo 11 del seminario que Lacan dio en 1970, que lleva como título El reverso del psicoanálisis, es su seminario 17, y tiene un capítulo, el capítulo 11, se llama Los surcos de la letosfera, y ahí pueden encontrar en la página 174 una referencia que hace Lacan a los nuevos objetos que pueblan lo que él llamaba la aletosfera, es decir, nuestro universo vital.
y los nombró con el término de letosas. Dice Lacan, el mundo está cada vez más poblado de letosas. Los pequeños objetos A minúscula que se encontrarán al salir, ahí, sobre el asfalto en cada rincón de la calle, tras los cristales de cada escaparate. Esa profusión de objetos hechos para causar su deseo, en la medida en que ahora es la ciencia quien lo gobierna. Piénselos como letosas. Me doy cuenta, un poco tarde, porque no hace mucho que lo he inventado, de que rima con ventosa. Hay viento en su interior, mucho viento, el viento de la voz humana. Bien, esta es una primera referencia de Lacan, donde ya vemos cómo el objeto mirada y el objeto voz están muy presentes en esos aparatitos. Pocos años después, 4 años después, Lacan viaja a Roma para un congreso, da una conferencia que conocemos como la tercera, y en esa conferencia ya introduce el concepto, el término de calle, lo utiliza explícitamente, para referirse a algo que nos procura la ciencia, y dice Lacan, para distraer el hambre en lugar de lo que nos falta en la relación. Señala entonces aquí Lacan el efecto de captura que tienen todos estos dispositivos, inventados en la alianza entre la ciencia y el capitalismo. Son objetos que sabemos y vemos cada vez más portátiles, más pegados al cuerpo, es decir, que aquí lo híbrido y la función de prótesis es muy importante en estos aparatos, y que apuntan claramente, como nos dice Lacan, a colmar la falta en ser del sujeto y a producir una satisfacción que, como no podía ser de otra manera, siempre le devuelve al sujeto una insatisfacción, lo que lleva siempre a una repetición interminable. Conocen el efecto Coca-Cola, esa bebida icono del capitalismo, cuyo efecto principal no es apagar la sed cuando uno está sediento, sino más bien hacer que necesite pedir una y otra cada vez porque se renueva permanentemente esa insatisfacción, tras el breve instante de alivio. Con los gadgets nos ocurre lo mismo, ya que la obsolescencia programada hace que tan pronto como estrenamos un smartphone o un juego, su intervalo de satisfacción sea cada vez más corto, porque enseguida hay una nueva versión que deja caduca la anterior y, por tanto, deja caduca también la satisfacción. Recuerdo un muchacho que vino una ocasión, un adolescente muy malhumorado, y cuando le pregunto por los detalles de su estado de ánimo, me dice que ayer había ido con su padre al FNAC a comprar un videojuego. Volvía muy contento, hojeándolo en el metro, y de repente le llega un mensaje de la empresa que lo fabrica, en el cual le agradece que ya forme parte de la comunidad de clientes y de usuarios, y también le avisa de que ya la versión siguiente está a punto de salir. Es decir, que le caducó antes de llegar a casa, ya había caducado la satisfacción. Lacan decía que él veía poco probable que nosotros mismos lleguemos a estar animados por los gadgets, ¿no? Porque esos objetos que velan nuestro vacío, dice Lacan, no tienen existencia propia, operan como consuelo. Hay que decir que cuando Lacan plantea esto, años 70, principios de los años 70, el gadget más importante era la televisión. Y es verdad que la ciencia ficción y las ficciones de la ciencia de estos últimos 50 años, que es el tiempo que ha pasado desde esa tesis de Lacan, sin duda que han supuesto un conjunto de transformaciones tecnológicas cuyo impacto en la subjetividad no es precisamente pequeño. Y hay algo que la pandemia ha acelerado sin duda, que es la efervescencia de lo virtual. Y esta es ya una primera idea que me gustaría introducir para el debate y también para Gustavo y Efraín. Creo que lo virtual no lo podemos pensar como un territorio radicalmente ajeno a la vieja normalidad analógica.
Durante mucho tiempo, al inicio de Internet, tendíamos a diferenciar lo que era el continente, es decir, Internet como la red, los nodos, del contenido. Es decir, por un lado parecía que había los aspectos técnicos y por otro lado estaban los semánticos, como dos cuestiones claramente diferenciadas, lo cual nos permitía la ilusión de pensar que nosotros, a partir de nuestra moral, podríamos controlar fácilmente esas páginas, esos contenidos, ver lo que estaba bien, lo que estaba mal. Pero no tardamos mucho en darnos cuenta de que eso era una ilusión, porque en realidad la lógica de Internet era otra. La lógica que atravesaba Internet son los algoritmos, que son quien gobiernan Internet, ¿no? Y un algoritmo, saben que la definición más sencilla de un algoritmo es un conjunto de instrucciones que están definidas, que no son ambiguas, un conjunto de reglas que permiten solucionar un problema. Por tanto, ya nos dimos cuenta que Internet es un tratamiento del significante. Es un tratamiento del significante a través de un cifrado que se va deconstruyendo ese significante en cifras. Y quizá la cuestión para nosotros es ver si hay otros tratamientos del significante. Esa puede ser, digamos, una división, ¿no?, entre un tratamiento del significante, que es el que hace Internet, y otros posibles. Por ejemplo, el psicoanálisis plantea un tratamiento distinto, que lleva a consecuencias distintas. No es lo mismo la singularidad que propone el psicoanálisis, evidentemente, que ese otro tipo de singularidad humanista, transhumanista, de la cual, si acaso, podemos luego hablar. Bien, entonces me gustaría introducir esta primera cuestión, ¿no? Si pensamos la presencia de lo virtual como cuestiones fronterizas, es decir, que no coinciden, o más bien pensamos en otra topología, quizá una topología del borde y no tanto en una disyunción. La segunda pregunta que me gustaría también introducir, el segundo tema para el debate, es ¿qué usos del gadget hacemos hoy? Porque hay usos muy diversos. Efraín nos hablará de algunos que él ha ido investigando, Gustavo también, y veremos que esos usos diversos tienen un impacto y podemos hablar de qué impacto tienen. Y después una tercera cuestión es si la pandemia nos ha revelado algo nuevo sobre estos usos, si hay algo nuevo en ese sentido. Bien, estas son entonces unas primeras preguntas que quiero ya trasladar a Efraín y a Gustavo para empezar a conversar. Ahora ellos intervendrán y luego tendremos un tiempo también para que todos los que estáis participando podáis también levantar la mano y hacer vuestros comentarios, preguntas, en fin, lo que os parezca, tanto aquí en la sede, los que estamos, como también vía Zoom. Bien, paso entonces ahora la palabra en primer lugar a Efraín y después a Gustavo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer nuevamente estar acá con este grupo que me invita y que siempre me hace muchísima ilusión desde la primera vez que me invitaron hace tiempo, y llevamos unas cuantas ocasiones disfrutando estas invitaciones. Un saludo a toda la gente querida, a Estela, que hace tiempo que no la veo, y a toda esa gente con la que hemos compartido las sobremesas de estos debates. A partir de aquí, pues, mi intervención intentaré que sea ajustada a estas tres preguntas, pero me gustaría empezar con una imagen que atravesará este relato. Un ejemplo, un caso de estudio que tenemos en nuestras pantallas ahora mismo, que sería que hace unas cuantas horas le dispararon a una persona que dormía en la calle, en Paseo San Joan en Barcelona, y se grabó. Se grabó desde diversas perspectivas esta toma. Cada una de estas tomas fue publicada en los medios de comunicación con diferente relato, pero lo cierto es que, a pesar de todo ese control informativo, divulgativo y de grandes oligopolios tecnológicos, pues alguien grabó
este acto, este suceso, y lo colgó directamente en una red social. El diario.es se hizo eco de esta grabación y ayer en BTV esta grabación salió, que es un ángulo de una chica en donde se puede ver más claramente que el acto fue un acto desproporcionado, ¿no? Este ejemplo lo dejo sobre la mesa para empezar a relatar cosas, porque normalmente los ejemplos, ¿no?, que tienen que ver con el ejercicio del poder de las grandes tecnológicas son más sencillos de poner. Aquí pongo uno en donde hay un acto verdaderamente desastroso, catastrófico, injusto, pero que además los medios no logran coartar plenamente la información para articular sobre un solo relato, sino está flotando por las redes, por esas redes de California, por esas redes de Vodafone, unos vídeos que son capaces de matizarnos esa realidad y de hacer, igual que lo de George Floyd en Estados Unidos, que exista posibilidades de creer que todo lo que está pasando en relación a esta gran red de redes puede tener cosas positivas, ¿no?, aunque sean menores que las negativas. Bueno, dejo este ejemplo y con esto quería empezar. En relación a los ejemplos a las líneas de las preguntas, a las preguntas en concreto, empiezo un poco por lo virtual. Esta idea binaria de analógico-digital, ¿no?, presencial-virtual, desde el inicio de Internet y un poco antes, principalmente motivado por la literatura, la ciencia ficción y una serie de relatos posthumanistas, es un tema que está muy trabajado, pero estuvo guardado en algunos cajones disciplinares y se desgastó de una forma increíble. Por ejemplo, la idea de realidad virtual. Si nos vamos a los 90, la realidad virtual era algo que llegó a un grado de madurez que luego decepcionó y cayó en picado. Y ahora podemos ver que se retoma, ¿no?, de una forma más sofisticada. Pero lo que me parece fundamental del debate de lo virtual hoy en día es que ya este debate está en todas las capas. Ya uno de los grandes ejes, ¿no?, de los comentarios hoy en día tiene que ver con: yo prefiero lo presencial, prefiero ir al bar, prefiero ir a la charla, ahora mismo, ¿no?, montando esto, prefiero que todo el mundo esté aquí, ¿no? Claro, cariño mío, que preferimos eso, pero un poco en la situación en la que estamos es de que nada más hay de una sopa, que es esta. Y aquí es donde hay un tema, o sea, no es opcional antes de la pandemia. Pero según una serie de teóricos que me parecen relevantes, como Mauricio Lazarato, que viene trabajando esto desde hace tiempo, y muchos otros, Gerlovic y más gente, lo que estamos viviendo ahora simplemente es el resultado de políticas de décadas de neoconservadurismo tecnológico, que lo que estaban haciendo es construir un ecosistema mediático para llevarnos a este punto. Lo que pasa es que lo de la pandemia, según ciertos analistas, aceleró el proceso 5 años. Por lo tanto, la imposición, si lo pongo así, de esta virtualidad debido a la pandemia, naturalmente que es catastrófica, ¿no?, desde muchos puntos de vista, pero si vemos lo que se ha estudiado en las décadas anteriores, podemos verlo como una inercia que ya venía como una gran ola y a la que difícilmente alguien hacía caso, ¿no? Había estudios críticos de todo esto, pero como nuestro día a día no pasa por tomarnos tan en serio todo, y qué bueno, pues básicamente muchos de estos postulados no se tomaban en cuenta, ¿no? Y era como imposible pensar que principalmente para ir a un concierto nos destinaran a hacer un Zoom o una charla. Pero ese no era el problema. El problema era que ese mismo postulado abarca a la fuerza laboral, los sistemas de control, sistemas sanitarios, cosas realmente de base. Mientras nos distraíamos en los debates, ¿no?, de lo de, es mejor la cena aquí y allá, todo eso es un magma que también cubre todo el sistema de tecnocapitalismo actual, ¿no? Bifo, el filósofo italiano, le llama el necrocapitalismo, ¿no? Un capitalismo que ya no es este capitalismo extractivo exclusivamente, colonialista, sino que es el capitalismo de la muerte, ¿no? O sea, el Mediterráneo, ¿no?
Un ejemplo de un capitalismo, ¿no?, que usa los cuerpos, que es heredero de todo aquel sistema colonial de explotación y que la solución que tiene hoy en día el Mediterráneo o la frontera México-Estados Unidos o México-Guatemala o la que queramos contar, pues tiene que ver con incluso el lucro de la muerte, ¿no?, en este sentido. Y ahí está implícito los sistemas de control que estamos hablando, la virtualización, la presencialidad, la no presencialidad, etcétera, etcétera. Entonces, para cerrar un poco esta idea, en el territorio de lo virtual creo que es bastante saludable empezar a recorrer lo que se ha trabajado durante por lo menos 3 décadas en relación a todas estas matrices que hoy en día las estamos sintiendo en nuestra piel, en nuestro cerebro, en nuestra alma, en casi cada paso que vamos, ¿no? La gran promesa y el gran suspiro que tiene mucha gente, y me parece bien, es que regresaremos a una especie de, ¿no?, paso anterior a lo que estamos viviendo, porque si hay una vacuna, etcétera, etcétera, esto puede pasar, lo cual es posible, pero lo que está claro es que ese sistema que ya se venía engrasando no va a permitir que regresemos en determinadas áreas. Me voy a un caso cultura soft, si lo quieren ver así. Hubo una entrevista hace poco a una directora de teatro en BTV, me pareció muy interesante, y le hacían la pregunta a ella, ¿no? ¿Y el teatro regresará a la presencialidad, etcétera, etcétera? Y ella decía, mira, antes para tener una reunión en Madrid con un productor de teatro, nos pagaban el AVE, íbamos a Madrid, nos ponían un hotel, teníamos una reunión en un restaurante muy chulo, bebíamos buen vino, hablábamos, cerramos la hora de teatro, luego nos íbamos de gin tonics, luego nos íbamos al hotel, al otro día desayunábamos en Madrid, de esta cosa maravillosa que se puede desayunar allá, y luego tomamos el AVE de regreso. O sea, toda esa experiencia, decía ella, ¿por qué no nos la van a querer seguir pagando? Si ahora mismo van a decir la reunión la hacemos con un Zoom y hay menos gastos, ¿no? Es un ejemplo soft, si lo quieren ver, pero nos está hablando de un sistema de productividad que genera dependencias que será totalmente recortado, ¿no? Bueno, aquí dejo este punto como muy concreto. En relación al tema gadget, voy a tomar un ejemplo que vengo estudiando desde hace tiempo que tiene que ver con el caso de esto llamado 5G. Y no voy a entrar modo Miguel Bosé, ¿no?, a decir que eso tiene que ver con el COVID y tal. No tiene que ver por ahí. De hecho, ese debate nos está distrayendo de lo importante, a mi parecer, y tiene que ver con lo siguiente. El famoso 5G, que en el fondo todavía no existe materialmente, pero se viene vendiendo desde hace años, es un cambio de paradigma en Internet que lo intentaré simplificar de la siguiente forma. Antes de este famoso 5G, el Internet que teníamos era un Internet un poco inocente, primario y hasta un poco lento, ¿no? Pero era importante. Este Internet conectaba ordenadores por un protocolo más o menos en común a nivel global y que incluso permitía algún tipo de disidencias tecnológicas, ¿no? Dicho de otra forma, si Internet era una autopista de paga nacional, pues había pequeños caminitos por ahí que se podían ir generando a nivel tecnológico, ¿no? El 5G está enfocado en un cambio de paradigma que tiene que ver con no conectar a las personas, sino conectar a los objetos. Y aquí creo que lo del gadget se cristaliza de una forma muy clara. Esto es un protocolo de comunicación que permite que la industria que produce objetos sean susceptibles de estar conectados a esa red. Incluso el relato, en inglés es Internet of the Things, el Internet de las cosas, lo que hace es que ya desplaza el sector humano fuera de este núcleo de conectividad. Por lo tanto, es un sistema que está basado en la automatización, y un poco citando lo que decía Ramón antes, mediada por algoritmos en donde gran parte de las decisiones que se van a tomar en esa nueva generación de Internet nos dejan aún más al margen en la gobernanza de estas infraestructuras, ¿sí? No solamente es eso, sino que además el símbolo de esto lo podemos ver en que la gran batalla geopolítica a nivel global entre China y Estados Unidos está muy marcada por quién se apodera directamente
de este sistema y quién lo instala y quién lo lleva. Hay muchas teorías que hablan de una serie de cosas, pero para mí lo que me quería quedar es con este cambio de paradigma, ¿no? El Internet que tenemos ahora, de alguna forma, aunque sea algo muy sofisticado para generaciones anteriores, pero podríamos decir que tiene una relación muy básica de tener un lenguaje en común y conectar ordenadores e intentar tener esta interacción que conocemos hoy en día. El que viene es de una sofisticación tal que, según Peter Bloom, una persona que acabo de entrevistar, investigadora de esto, él argumenta que, a diferencia del Internet de ahora, que podemos desconectarnos, aunque sabemos que si nos desconectamos socialmente a lo mejor estamos fuera, pero aún tengo una capacidad de desconectarme, de apagar este ordenador, pum, lo apago, y ya no me ven, tengo esta capacidad. El Internet de esta generación de 5G lo que hace es que quien se desconecte tenga una serie de ventajas, ¿no? Pensemos en el coche autónomo, que precisamente es uno de los productos estrella de esta nueva matriz. Pues si decido desconectar mi coche autónomo, pues va a chocar porque no va a poder dialogar con los otros coches autónomos, ¿no? Y este es un poco el arrastre de esta generación de Internet. Por lo tanto, el gadget en sí empieza a ser un gadget autónomo, empieza a ser un gadget basado en algoritmos, en decisiones que diseñó otra persona y principalmente está conectado a una red de una conexión infinita y continua de todos los procesos buenos y malos que tiene esto, desde vigilancia, etcétera, etcétera, pero también comunicación inmediata, etcétera, etcétera. Entonces, el gadget en este sentido, para mí, lo más peligroso que tiene como concepto, y siempre lo ha tenido, es que desde su nacimiento, desde la publicidad y la narrativa, se ha dibujado como una especie de juguete, ¿no? Y aquí es donde hay un peligro, porque el gadget es mucho más que un juguete, es esa interfaz de control de casi todas las actividades de hoy en día, es una especie de sistema nervioso, es una interfaz del sistema nervioso de todo lo que operamos, el dinero, lo comentábamos con Mons anteriormente, pero la universidad, el hospital, etcétera, etcétera. Aquí dejo un poco esto. Y finalmente, con el tema COVID, para no extenderme más, lo que hemos visto es, pues, principalmente que han salido a la luz todo lo que ya sabíamos, pero que ahora por lo menos intento encontrarle alguna especie de punto favorable, es que se ha mostrado a nivel global, y por lo menos nos ha tocado la primera vez que algo se muestra a nivel global, esas grandes desigualdades que veníamos arrastrando y que ahora mismo se acentúan, ¿no? No estoy diciendo nada que toda la gente que está aquí presenciando no sepa. Pero ¿esto qué tiene que ver con el tema gadget y con todo esto? Que podemos ver la relevancia que tiene este sistema tecnopolítico, tecnocolonial, si lo queremos ver así, en relación a un caso muy concreto, que sería el control de las enfermedades, de la vacuna, de la patente, de quién se hace el análisis o no, de la app que sacó el ministerio y luego la app catalana y tal. Ahí podemos ver lo serio que es este tema y cómo el marcaje del gadget, de lo tecnopolítico, está atravesando de una forma muy, muy contundente todas nuestras decisiones humanas. Y es una realidad que ya no se va a ir. Si simplemente vemos la bolsa de valores, vemos que la gente que está arriba es la que está generando todos estos activos, ¿no? Entonces, cierro con una reflexión de una especie de pensamiento que vengo trabajando hace tiempo, si alguien no lo ha leído, lo pongo aquí, ¿no? De Roger Bartra, en donde él trabaja la idea de exocerebro, ¿sí? El exocerebro sería aquella extensión de nuestro cerebro que construye nuestra identidad a partir no solamente de lo interno, sino de las subjetividades externas, ¿no? Él lo lleva por otro lado, pero a mí esta idea de exocerebro me gusta mucho porque considero que ese gadget, que puede ser un teléfono o un montón de cosas más, porque aunque alguien no quiera tener teléfono, si tiene niñas, niños pequeños y no les quiere dar un teléfono, la cámara web ya hizo reconocimiento facial y eso ya está en una base de datos. O sea, estamos mucho más allá del hecho de prohibir o no prohibir estar conectado. Tú ya estás siendo sensorizado por la misma ciudad, ¿no? Esta famosa Smart City. Entonces, para mí el tema del exocerebro y por el lugar donde lo he querido llevar a trabajar, lo he estado trabajando, tiene que ver con
que finalmente una de las cosas fundamentales o que me preocupa más o me interesa más tiene que ver con la repercusión de los cambios en el cerebro, los cambios por toda esta descarga eléctrica y de sensaciones que estamos sufriendo a diferencia de otras generaciones vinculadas a nuestras interacciones digitales. Cierro el comentario y paso palabra a mi compañero. Simplemente decir que hay una investigadora, Renata Ávila, que asegura que interactuamos alrededor de 2.500 veces con nuestro teléfono al día, ¿no? Con esto lo dejo y vamos ahora con la demás gente. Gracias. Bien, muchas gracias, Efraín. Nos has traído novedades y reflexiones que seguramente nos servirán para la conversación posterior. Vamos ahora a darle la palabra a Gustavo, para que él nos plantee también sus ideas y después conversamos. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. José Ramón, muchísimas gracias a ti y a los compañeros de la sede. ¿Me escucháis? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Sí? Vale. Decía que me agradezco la invitación, poder formar parte de este encuentro, aunque sea de este modo, bueno, con compañeros y colegas a los que me unen tantos años de trabajo y de amistad. Es una sede que es como otra casa para mí. Me ha encantado escuchar a Efraín, porque, bueno, tengo la impresión de que estamos en una sintonía, él desde el punto de vista de su especialidad, por supuesto. Yo soy, como psicoanalista en relación a estos temas, bueno, un cierto aficionado, aunque los vengo estudiando hace mucho tiempo, pero he escuchado en lo preciso de su comentario una serie de cuestiones con las que me identifico plenamente. Vuelvo a cómo iniciaba José Ramón evocando en el año 72, ¿no? 50 años atrás, la intuición, ¿no? la posición visionaria que tuvo Lacan respecto a las transformaciones de la civilización. Lacan, a lo largo de su enseñanza, ha tenido aciertos increíbles al respecto, ¿no? Y uno de ellos es esta, la noción de aletosfera, planteada en una época pre-internet, ¿no? Es decir, ¿cómo pudo alguien haberse anticipado, digamos, de esta manera? Por supuesto que él no podía prever, ¿no? Porque no dejaba de ser un psicoanalista genial, pero no un autor de ciencia ficción. No podía prever la evolución que tendría lugar. Quizás por eso, digamos, él consideró poco probable que fuéramos a estar animados, dice él, por los gadgets. Bueno, hoy sabemos que esa duda, ese escepticismo que Lacan tenía, no se ha cumplido. Hay una razón fundamental, ¿no? Y es que efectivamente Lacan vivió en una época en donde él podía afirmar con toda razón que los objetos no tienen una existencia propia, ¿no? Bueno, es una afirmación que yo la interpreto en el sentido de que la relación que existía entonces entre el sujeto y el objeto técnico era una relación, digamos, unidireccional. Es decir, éramos nosotros los que empleábamos esos objetos, ¿no? Y que incluso, a pesar de nuestra dependencia con ellos, nosotros seguíamos siendo fundamentalmente el elemento activo, mientras que el objeto era algo que estaba simplemente, digamos, allí, a la espera de que nosotros lo fuésemos a emplear. Y efectivamente, bueno,
Efraín lo ha mostrado con toda claridad. Esto ha cambiado radicalmente en los últimos años, ¿no? El objeto técnico no es algo que esté simplemente a nuestra disposición. Es un elemento que actúa por sí mismo, más aún que nos transforma a nosotros en objetos de un discurso que tiene una capacidad increíble para penetrar en nuestra vida, incluso sin nuestro consentimiento, o fundamentalmente sin nuestro consentimiento. Incluso creo que la idea misma de consentimiento es algo que ya va quedando obsoleta, ¿no? Es decir, es algo que va perdiendo sentido, porque hemos alcanzado un grado de cohabitación o de coaptación respecto de ese discurso en el que no existe un modo de no consentir. Es decir, la posibilidad de un espacio fuera de lo que Lacan llamaba la aletosfera, ¿no? La idea de una vida al margen de la tecnología es prácticamente una idea romántica, ¿no? Escuchamos que mucha gente se declara antitecnológica, ¿no? O desinteresada en la tecnología. Que hoy es como decir, no me interesa la política. Por supuesto que se puede decir, se puede sentir, pero eso no significa que uno pueda decidir permanecer fuera de lo político, le guste o no. Lo que yo he denominado la era de la alienación digital no se refiere simplemente a que estemos inmersos en una especie de frenesí adictivo respecto de los objetos técnicos. Eso existe, por supuesto, pero lo más importante, en mi opinión, es el desconocimiento para la mayoría de la gente de cómo funciona todo esto. Es decir, de qué manera nuestras vidas están conectadas a Internet y, como lo ha mostrado Efraín, cómo nuestras vidas están al mismo tiempo cautivas en una supraconexión, que es la de los objetos entre sí. Es decir, la alienación digital a la que yo me refiero es que la mayoría de la gente cree que la conexión a Internet es algo que sucede, digamos, entre un dispositivo y, digamos, una fuente de transmisión de datos. Lo que es mucho más difícil de entender es hasta qué punto el sujeto está conectado, hasta qué punto está prácticamente en todos los aspectos de su existencia intervenido por el discurso tecnológico. Entonces, ese desfasaje entre lo que está operando y la capacidad que los sujetos tienen para poder subjetivar, ¿no? Es eso, digamos, a lo que yo denomino alienación digital. Y efectivamente, la pandemia ha sido un fenómeno que simplemente ha permitido levantar el velo, ¿no? Que nos mantenía en una cierta ignorancia, porque efectivamente esto es algo que se viene preparando hace ya varias décadas y la pandemia lo único que ha hecho es acelerar su revelación. Digamos, se ha estrenado antes de lo que se calculaba que se iba a lanzar. No obstante, yo quisiera sí destacar de todas maneras, porque efectivamente lo virtual ya no es una cuestión opcional. Es decir, es más, me parece que las categorías de virtual y presencial son categorías que van perdiendo sentido. Es decir, habrá que encontrar una manera nueva de nombrar el espacio vital humano, porque me parece que efectivamente estamos ya a las puertas de una modalidad de la civilización en la cual no hay un fuera de lo virtual. Es decir, que esta oposición entre lo virtual y lo, digamos, entre comillas, lo real o lo presencial, me parece que es una distinción
que ya está caduca, aunque la seguimos manteniendo porque efectivamente la gente de a pie todavía creemos, como decía Efraín, que apagando el ordenador o apagando el móvil estamos ya a salvo de ese mundo, que hemos regresado a la seguridad de nuestro mundo privado. Efectivamente, lo virtual, como dijo Efraín, ya no es más opcional. La pandemia ha acelerado. Creo de todas maneras que efectivamente comparto totalmente lo que él ha enumerado como, bueno, todas las transformaciones, los riesgos a los que estamos expuestos, entre otras cosas porque efectivamente, a pesar de que cada vez se publican cosas, hay un activismo en torno a todo esto, la mayoría de la gente sigue sumergida en esto que yo llamo la alienación digital, es decir, el profundo desconocimiento. Es más, incluso aunque las personas vayan a ser progresivamente cada vez más concientizadas de todas las implicaciones que esto tiene, no creo que eso vaya a alejarnos o permitirnos verdaderamente una oposición seria. No creo que haya una voluntad por parte de nadie de oponerse a esto, que por otro lado sería, digamos, una lucha absolutamente romántica e imaginaria, dado que esto efectivamente es un cambio de paradigma, esto no tiene retroceso, no hay, cuando se acabe el COVID, no habrá un retorno a la era anterior. Eso es un sueño ingenuo. Por supuesto, volveremos, como dicen los anuncios, volveremos a abrazarnos, volveremos a besarnos, pero no es eso lo fundamental, lo que a partir de la pandemia nos vamos a confrontar. De todos modos, quiero sí finalizar mi comentario, que, bueno, como ven, creo que está muy en la línea de lo que mi compañero acaba de exponer, sí planteando dos cuestiones. La primera es que, efectivamente, creo que no debemos caer en la tentación de lo apocalíptico. Me parece que todo esto, efectivamente, tiene riesgos muy importantes, que ya Efraín los ha señalado con mucha precisión. Creo que también tenemos que rescatar los aspectos positivos. Es decir, que este nuevo paradigma también va a traer cosas, bueno, que son verdaderamente interesantes. Bueno, yo tenía hoy alguna serie de ejemplos para mostrar cómo se han acelerado algunas cosas que son interesantes, pero en todo caso prefiero dejarla para, si acaso, en la conversación, quisiera que pudiéramos tener algún tiempo para poder hacerla. Esos ejemplos, en todo caso, si lo considero oportuno, los voy a introducir en el diálogo que podamos tener. Bien, muchas gracias, Gustavo. Tenemos, como veis, sobre la mesa muchas cuestiones que han ido apareciendo. La cuestión del consentimiento, ¿no? Tú decías, es un término casi ya, digamos, un poco caduco cuando hablamos de lo virtual. Hay una anécdota sobre esto interesante, y es que seguramente muchos habréis alguna vez dado al acepto de las condiciones de contrato de PayPal, ¿no? Pero lo que seguramente sabéis menos es que la extensión de las condiciones de PayPal son 3 veces el Lazarillo de Tormes o 2 veces Hamlet. ¿Quién va a leer, digamos, eso, ¿no? Es evidente que el consentimiento que damos lo damos sobre todo a la satisfacción, ¿no? Es un consentimiento también a
al goce que implica el uso de los gadgets, ¿no? Es decir, hay una dimensión, como señalaba muy bien Efraín y ahora también Gustavo, de estas tecnologías, ¿no? Foucault en Los Anormales, en el curso que dio, creo que era, no recuerdo exactamente la fecha, iba a decir 74, no sé si es o quizá es posterior, pero ahí en ese curso Foucault habla precisamente de la peste, ¿no? Para distinguir las tecnologías de control, digamos, de la peste clásica y las tecnologías positivas que llama de poder, de control, digamos, de las nuevas modalidades pandémicas. Este sería nuestro caso, ¿no? En lo cual se trata básicamente de los datos, ¿no? El manejo y el cifrado de los datos. Es decir, que hay un lado evidente que tiene que ver con eso, con el uso de todo eso, pero hay también el lado, digamos, del consentimiento que cada uno de nosotros también da la satisfacción, ¿no? Ese es un tema, me parece interesante, ¿no? Luego hay el otro tema que creo que también podemos plantear es, bueno, ¿qué estatuto tiene el síntoma, ¿no? En todo este asunto, ¿no? Porque es evidente que vemos que en todo este marco digital, esa escena digital que habitamos y de la que entramos y salimos constantemente, hay también tropiezos, ¿no? Hay obstáculos, hay lapsus, hay pacientes que explican cómo se olvidan el móvil durante todo un día, aparentemente no pueden vivir sin él, pero ese día se lo olvidaron, cómo se envían mensajes de WhatsApp a quien no debería enviársele, es decir, que todos nosotros producimos síntomas, ¿no? Y ahí hay un estatuto del síntoma que podemos también ver qué función puede tener en relación a lo que señalaba Gustavo de alienación digital o a lo que Efraín también planteaba anteriormente. Bien, dejo aquí esta cuestión y ahora podemos pasar, tenemos todavía tiempo, si hay ya alguna primera intervención la podemos ya tomar, si no seguimos con Efraín y Gustavo. ¿Alguien que quiera ya hacer una primera intervención? Hola. Muy bien, Francés. Bien, ha sido un placer escucharos. Hola, Gustavo. ¿Qué tal, Francés? Qué gusto. Ha sido, vaya, muy agradable esta conversación que habéis iniciado vosotros tres. A mí me gustaría añadir alguna cosilla para que la conversación siga funcionando. En primer lugar, creo que estoy de acuerdo, muy de acuerdo con Gustavo, con José Ramón, que en el psicoanálisis no estamos para poner puertas al campo, ¿no? Como se decía antaño, y efectivamente la pandemia ha desvelado todo un mundo que va viniendo con toda su fuerza y que no se va a frenar. Creo interesante pensar que hay algo que la actualidad, este tiempo que está en marcha, ha barrido de una manera, creo que extraordinaria, que es que a las incertezas que ya teníamos en estos nuevos tiempos, algo que se nos ha ido y que habrá que ver cómo el cerebro parlanchín contemporáneo atrapa, es poder suponer. La mayor parte de los especialistas, de los intelectuales, de los opinadores, etcétera, etcétera, intentan atrapar lo que vendrá y no lo podemos suponer. No hay suposición sobre lo que vendrá. Empezamos a conocer los nuevos síntomas, los nuevos malestares de esta época, pero la serie es corta, porque hay algo que es fundamental. Por fin la ciencia ha roto el otro
del simbólico que nos recogía en la modernidad y que permitía que el saber fuese supuesto e incluso descifrable. Ahora, este otro roto que por fin se muestra con una falta de saber sobre lo que vendrá, es para nosotros un apoyo extraordinario porque nos hace falta, nos conviene un nuevo trenzado entre los bla blas blas de especialistas, intelectuales, psicoanalistas, etcétera, para conocer un poco más este nuevo mundo que está llegando, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que la idea de que el otro por fin se ha roto, ya no está barrado, ya no está frenado por una serie de acciones del poder, etcétera, sino que está agujereado, nos permitirá saber de este nuevo mundo que está viniendo, ¿no? Y que, como bien decía Efraín, yo creo que es de unos cerebros parlanchines que son radicalmente diferentes al mundo anterior. Gracias. Gracias, Francés. Veamos, no sé si he captado exactamente lo que has comentado, pero quiero tomar la cuestión del síntoma fundamentalmente, porque efectivamente, desde el punto de vista del psicoanálisis, José Ramón introdujo al principio la pregunta de, bueno, ¿hay otro tratamiento del significante? Efectivamente lo hay. El psicoanálisis tiene un tratamiento muy particular del psicoanálisis, del significante, en la medida en que hay un descubrimiento que la tecnología intuye, pero que no puede todavía descifrar, que es la articulación entre el significante y el goce. Es decir, efectivamente, esa articulación hace que lo algorítmico encuentre allí un límite y que efectivamente eso es lo que permite la subsistencia del síntoma. El síntoma, me refiero al síntoma subjetivo, el síntoma del parletre. Amén de que efectivamente toda esta gran tecnología también puede hacer síntomas en sí misma. Es decir, no es perfecta. Pero la subsistencia del síntoma está asegurada. Ahí me parece que hay algo que es interesante, y es que en la mayoría de las películas de ciencia ficción, independientemente de las buenas, las malas, las mejores, las regulares, siempre hay como una estructura argumental que más o menos se repite. Es la siguiente, ¿no? Es decir, un mundo donde la civilización es objeto, donde los ciudadanos, los habitantes son objetos de un control omnipotente, un control tecnológico omnipotente, de un poder que efectivamente cobra, bueno, distintas encarnaciones en las películas. Y de ese conjunto de sujetos aparece siempre algo que encarna el factor de la resistencia, que suele ser una pareja. Es decir, una pareja que entre todos, digamos, los personajes es la que va a encarnar la resistencia a ese poder omnímodo. Es decir, en síntesis, es la idea de que la única cosa, y generalmente en las películas suele ocurrir, que lo que triunfa es el amor. Es decir, es el amor el que consigue crear
detener la omnipotencia de ese poder. Bueno, esto dicho así, contado de esta manera, suena a una tontería, digamos, de televisión de sábado a la tarde, pero me parece que los creadores, y hay algunas películas que son muy buenas, ojo, que sostienen esta estructura, lo que han intuido es que efectivamente lo que se puede oponer, si algo puede hacer una resistencia o puede introducir algún orden de dificultad en este control absoluto, es algo que efectivamente no pertenece estrictamente al orden de lo tecnológico. Por eso siempre la metáfora es la misma, ¿no? O sea, es el amor, aunque con toda la cursilería con la que puede aparecer en las películas, pero me parece que ahí hay como una intuición de que efectivamente los humanos tienen la potestad de algo que efectivamente la tecnología no puede lograr capturar en su totalidad. Que hay algo que efectivamente se sustrae a ese poder omnímodo, que es esta singularidad del ser hablante, que pese a todos los avances que puedan haber, pese a toda, digamos, a la captura la que somos objeto por parte de este discurso, hay algo que el discurso mismo no logra hacer entrar en su lógica, que es efectivamente el hecho de que el significante que anima al ser hablante es a su vez un significante que anima y está animado por algo que nosotros estudiamos bajo el concepto de goce, y que efectivamente es lo que no admite enteramente su algoritmización. Bueno, lo dejo allí. Hola, ¿puedo comentar algo? Claro, ¿qué Hola. tal? Buenas tardes, bien, Gustavo, ¿qué tal? Muy bien. Lidia, esperamos un segundito, interviene Efraín y después te doy la palabra. ¿De acuerdo? Vale. Ok. Perdón, Lidia. Perdonado, Efraín. Okay. Dos comentarios rápidos para ligar el comentario de Francesc, que estará en uno de los cuadritos que está aquí enfrente, lo saludo. Que tenía que ver con esta, me gustó bastante esta intervención y me quedé con la pregunta de qué es lo que vendrá, ¿no? Este espacio de no respuesta. Entre otras cosas porque el diseño del futuro, desde los relatos tecnológicos, desde el relato del nacimiento de Silicon Valley, ha generado millones de especialistas a los que ganan mucho dinero para decirnos qué va a pasar en el futuro, ¿no? Es una gran industria. De hecho, en Cataluña o en la ciudad en donde estén, encontrarán a 10 que han copiado los manuales de Silicon Valley y que lo terminan tirando, que son una mezcla entre ¿no? Una especie de autoayuda personal, ¿no? Manual de autoayuda positivista y economía de los Chicago Boys, ¿no? Es un poco esta doctrina. Y entonces gente que, dicho de forma académica, son vendemotos, ¿no? O sea, en todos los términos. Y una de las cosas muy interesantes que ha pasado y que conecta con lo que dice Francesc es que ahora mismo mucha de esa gente está muy callada. Está sumamente callada porque, claro, ahora si dicen hacia dónde va a ir el futuro y les pagan, tienen que comprobarlo y tiene que suceder. Antes jugaban el juego de la política, ¿no? De la política institucional, que es alargar las decisiones y las perspectivas lo máximo posible porque da igual, tú puedes hacer una agenda para el 2030, que es lo que hacen los políticos. En el 2030 ya veremos, ahora mismo yo me como mi chuletón, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque muchas figuras profesionalizadas en decir qué iba a pasar, ahora mismo, ¿qué van a decir? Si no son capaces nunca fueron capaces de ejecutar ningún plan, sino jugaban con esa especulación de la promesa del futuro y lo que hacían era un marco ideal para que cuando las tecnológicas
u otras industrias tuvieran algo maduro, pues lo incrustaran. Exactamente lo que expliqué con el 5G. El 5G no existe aún y llevan 5 o 10 años explicándonos que el futuro será el 5G. O sea, venden antes el futuro que realmente aquella materialización de lo que es esa promesa, ¿no? Entonces me parece fascinante desde esta perspectiva y sigo bastante esta línea. Incluso he llegado a estar en algunas conversaciones donde se juntan sabios, en donde dicen, venga, es una oportunidad para cambiar las cosas, ¿no? Se juntan allá, tal, y dicen, no se nos ocurrió nada. Porque, claro, necesitan resultados dentro de una pandemia, ¿no? Estamos en algunos aspectos como en un estado de guerra, donde no me cuentes historias de lo que va a pasar. Necesitamos o salvar vidas, o salvar los bares, o salvar los negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta idea me parece interesante desde muchas capas, pero principalmente también se desenmascararán una serie de figuras que nos prometían esto, pero nacerán otras, como en el caso concreto del tema de la vacuna del COVID, ¿no? Cada día hay un nuevo relato de ese futuro esperanzador que hace que la economía no se estanque y que casi yo podría anunciar mañana que Efraín tiene una cura de vacuna del COVID que promete que estará en febrero y me quedo tan ancho, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esta liga. Y finalmente, en relación a lo que decía el compañero de la resistencia, que es otro tema, ¿no? ¿Quién está haciendo resistencia a todo esto? Esto nos daría para un seminario, pero yo nada más quiero dejar un comentario para dejarle el paso a Lidia y decir que para mí una de las cosas precisamente que significan más la existencia del ser humano, ¿no? en la sociedad y en la historia es porque es la resistencia intrínseca que tiene hacia cualquier sistema que esté allá. Entonces, ahora mismo no sabemos cuáles, pero la naturaleza humana saltará directamente hacia unos territorios que no ha explorado anteriormente, que no vienen dotados por historias revolucionarias de otra época, porque lo que estamos viendo es muy diferente, pero la resistencia, desde mi perspectiva, es lo que nos hace humanos, ¿no? Y un poco con esto lo dejo. Lidia, el micrófono es tuyo. Gracias. Bueno, Efraín, no he escuchado toda tu intervención porque he llegado un poquito tarde, lo siento, pero bueno, como tuve ocasión de conocerte justo en la presentación del libro del padre al iPad y ya pudimos hablar un poco sobre algo que yo te comentaba que había llamado mucho la atención para mí, que era la forma, digamos, cómo habían cambiado algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, cuando ahora hablamos de nube, es bastante raro que pensemos en las nubes del cielo y más bien pensamos en la nube digital, en la nube de Internet, ¿no? Entonces, bueno, ahora Gustavo ha introducido esta cuestión de los humanos y era justamente esto sobre lo que quería preguntaros, ¿no? Porque escuchándoos se me ha ocurrido que en realidad es como que el ser humano no acaba de salir de una prisión. Es decir, que como seres hablantes, nosotros como psicoanalistas sabemos, ¿no? De qué manera estamos encerrados en la cuestión del significante, ¿no? No es algo, tampoco consentimos de alguna manera a los significantes que hacen de amo para nosotros, ¿no? Después, efectivamente, con una experiencia psicoanalítica podemos rebajar el peso, pero no nos piden, por decirlo así, los significantes con sentimiento, ¿no? Entonces, bueno, pensaba en esto justamente, ¿no? Es decir, que tampoco, yo nunca lo había pensado así, pero estoy totalmente de acuerdo de que en este momento no hay un consentimiento para decir sí o no a la tecnología. Eso ya nos ha capturado. Ahora, ¿cuál se os ocurre que es la brecha un poco, ¿no? Porque esto que comentabais ahora, esta cuestión de la resistencia, a mí me parece que es realmente interesante también ponerlo en primer plano, ¿no? Es decir, que siempre, bueno, eso es un poco sobre lo que os quería preguntar, ¿no? Quizás Efraín o Gustavo, ¿por dónde de alguna manera puede surgir esta brecha que permite, digamos, dentro de este no dar permiso, crear un poco, ¿no? Porque se me ocurría que leí un libro que se llama, creo que Yo Máquina o algo así,
donde había, digamos, un planteamiento en relación a que había una dificultad muy seria para poder dar cuenta de cómo inventaba un niño, ¿no? Es decir, que hay algo de eso que es absolutamente original. Entonces, bueno, ¿qué brecha nos queda en esta captura, digamos, de lo tecnológico, donde es verdad que esta dicotomía entre lo presencial y lo virtual cada vez, digamos, tiene menos sentido, por eso, porque eso ya nos ha elegido? ¿Qué brecha se os ocurre que hay, ¿no? para poder sacar la cabeza, ¿no? Decir, bueno, hay efectivamente esta captura, pero finalmente uno puede elegir algo, por decirlo de alguna manera. Sí, no sé si puedo intervenir ahora. He levantado la mano. Muy bien, Estela. Yo también. Gustavo y después yo mismo también. Vale. Yo también. ¿Sí? Yo también he pedido, ¿eh? He levantado la mano. Muy bien. ¿Quién eres? Que no tengo... Gabriela Galarraga. Estoy... perfecto. Muy bien, pues venga, Estela primero. Bueno, sí, esto de la resistencia me parece algo muy interesante y quiero hacerle una pregunta directa a Efraín, al querido Efraín, porque me hizo acordar mucho a la primera vez que lo invitamos y algunas experiencias que él nos contó al respecto. Quiero decir, enmarcándolo dentro de lo que realmente se juega a nivel fundamentalmente político y como consecuencia también que es realmente lo que el mismo Lacan auguraba sobre los procesos de segregación. La segregación es una consecuencia inmediata realmente y que lo podemos constatar a niveles increíbles realmente en este momento en el mundo. Y recuerdo que Efraín mostraba ejemplos que fueron muy interesantes para mí y para nosotros cuando lo escuchamos en este momento, de lo que pueden ser movimientos resistentes fundamentalmente a la segregación que que todo esto produce, usando precisamente los mismos instrumentos que se han creado. Por ejemplo, él contaba, lo recuerdo, cómo lo hicieron concretamente guiando era posible guiar a las personas que intentaban, ¿no es cierto?, cruzar la frontera hacia los Estados Unidos para que no se perdieran, para que pudieran sobrevivir y pudieran entrar, por ejemplo. Es decir, ese simple ejemplo me parece muy importante para pensar que no es simplemente la desconexión o el no consentir a los nuevos gadgets o a la nueva tecnología, sino cómo se puede usar esos mismos objetos para hacer resistencia, ¿no es cierto?, a las consecuencias que eso implica. Y como sé que Efraín sabe de esto, ¿no?, quiero hacerle una pregunta al respecto de actualmente cómo se usa eso.
Bueno, si te parece, Gustavo, vamos a dar la palabra a Gabriela, y si hay alguna intervención, y luego haremos una última ronda contigo, con Efraín y yo mismo también. Si hay alguna otra pregunta aparte de Gabriela, la podemos tomar también. Ahora, Gabriela, si quieres intervenir. Vale. Bueno, yo lamento mucho haberme conectado un poco más tarde y haberme perdido alguna de las intervenciones. Y bien, no puedo estar más que de acuerdo con Gustavo cuando habla de esa tentación apocalíptica en la que no hay que caer, justamente porque es un cambio de paradigma, estoy totalmente de acuerdo, y la distinción es esta virtual o presencial, entiendo que ahora se juega, pero que igual en menos de nada va a jugarse de otra manera al menos, ¿no? Pero mi pregunta es en relación al término que has empleado de alienación digital. Yo me preguntaba, entiendo lo de alienación digital en ese frenesí adictivo, en el tecnofetichismo, en lo que está en juego en la globalización justamente, ¿no? Pero me preguntaba si es muy diferente, no en lo digital, sino en la alienación, en ese desfasaje que tú señalabas, entre poder subjetivar y entender qué se está jugando, a, por ejemplo, cuando se encendieron con la electricidad las luces de las Ramblas de Barcelona en 1850 y algo. No sé si realmente la gente también sabía exactamente qué se estaba jugando y podía, no sé, esto por un lado. Y por otro lado, que quizás justamente en ese no poder o que siempre queda algo por descifrar en esa relación entre el goce y el significante, ¿no? Me parece que eso responde también a lo que planteaba Lidia, ¿no? En el sentido de algo que se sustrae a todos esos avances y quizás la oportunidad que tenemos allí como psicoanalistas, ¿no? En relación al síntoma. Bien, esta era la pregunta. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna palabra más. ¿Alguien? Bien, entonces vamos a darle la palabra a Gustavo, luego Efraín. Bueno, muy brevemente, en lo que respecta a la cuestión de las formas de resistencia, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de lo que es el sujeto hablante, ¿no? El sujeto del psicoanálisis, bueno, creo que ya muy rápidamente me he referido a ello. Es decir, efectivamente hay algo en la condición humana, por así decir, que no responde a la aproximación del discurso científico-técnico. Hay algo que resiste por la estructura misma de la subjetividad, por el modo en que el significante, digamos, que el psicoanálisis, al que el psicoanálisis se dirige y con el que trabaja, no es el mismo significante que las aproximaciones tecnológicas conciben. Pero bueno, eso ya es un tema que conocemos bastante. En lo que se refiere a las posibilidades de resistencia a nivel ya social, pues bueno, voy a contar simplemente un caso muy interesante. Hace pocos meses se puso definitivamente final a un proyecto que Google inició con el gobierno canadiense, el ayuntamiento de la ciudad de Montreal y una serie de inversores privados para la creación en una zona particular de Montreal que estaba relativamente abandonada, la creación de la primera ciudad enteramente tecnológica. Es decir, una ciudad diseñada desde el principio hasta el último detalle, enteramente gobernada por lo más puntero de la ciencia. No voy a entrar en el detalle de esta ciudad perfecta, entre comillas, por supuesto. Rápidamente, por supuesto, una ciudad en donde sus moradores carecen por completo de toda posibilidad de ocultar el más mínimo dato de su vida. Todo está evidentemente conectado.
esos datos son propiedad, en la propuesta, propiedad de la compañía Google, que además, como está regida por las leyes de los Estados Unidos y no las canadienses, por lo tanto tenían una plena libertad en cuanto a la utilización de esos datos. Rápidamente comenzaron a surgir grupos de activistas en la ciudad de Montreal, en Canadá, que empezaron a estudiar, exigieron que se comunicara exactamente en qué consistía el proyecto, empezaron a crear foros de debate, a explicarle a la gente, que al principio le parecía maravilloso todo lo que se les presentaba, ¿no? Explicarle lo que verdaderamente estaba en juego. Y se creó un movimiento ciudadano de compromiso, de debate, ¿no? Foros de discusión, foros presenciales incluso. La gente empezó a dedicar horas de su tiempo a poder explicarle en los términos más sencillos a los ciudadanos de Montreal en qué consistía eso, cuáles eran las consecuencias. Se empezó a crear efectivamente una resistencia donde Google tuvo que, a lo largo del tiempo, empezar a reducir el alcance de su proyecto hasta que finalmente, digamos, los ciudadanos de Montreal verdaderamente lograron que el proyecto caducara. Se retiraron de la idea, sabiendo que efectivamente esa retirada es en realidad una retirada estratégica. Ya habrá otra ciudad donde poder hacer esto. A partir del momento en que se cree la primera ciudad tecnológica en algún lugar del mundo, la serie que seguirá ya será imparable. Bueno, le dejo a Efraín, porque ya estamos un poco sobre la hora, para que comente, y a José Ramón también. Que Estela te ha hecho una pregunta bien concreta, Efraín. Sí, de hecho, juntaré la respuesta con Estela y con Lidia, que tenían algo en común, y efectivamente, yo estoy vinculado a varios movimientos que tienen que ver con la resistencia, ¿no?, a este tipo de grandes matrices o de tecnocolonialismo, y hay muchísimos a nivel global. Hay muchísimos, siguen creciendo, pero me gustaría cambiar de registro en la respuesta. En vez de dar como ejemplos muy grandes o simbólicos a nivel mediático o macroestructurales, me gustaría hablar de algo que me parece fundamental, porque es un cambio de paradigma, desde mi perspectiva, muy positivo. Y es lo siguiente: ese tipo de ejemplos que podría dar ahora varios, como el que acaba de dar Gustavo, están muy vinculados a un activismo, a una resistencia de especialistas en tecnología, ¿sí? De gente que viene de movimientos de software libre, de open data, de open science, etcétera, etcétera. Y esto es algo que nació desde el origen de Internet. Pero hoy en día el cambio de giro, el giro que quiero hacer a esta respuesta tiene que ver con el concepto de dependencias. Y se vincula también con varias cosas que se han hablado acá y que no pude desarrollar en su momento, pero ahora lo meto. Y es lo siguiente: ese objeto gadget, más allá de que a mí me esté escuchando y que luego circule mis datos por algún lado y que ya no sea pasivo como se ha hablado aquí, mi relación con ese objeto y con toda la cantidad de apps que tiene ahí adentro y conexiones, lo que genera son dependencias que va generando un rizoma infinito. Y ese rizoma es el capitalismo del siglo XXI. Esto quiere decir que no puedo cortar por ningún lado, ¿sí? Pero entonces, la buena noticia, ¿cuál es? Que ahora casi cada actividad, me voy a poner en la línea del consumo, ¿no? Así como no hay sociedad que no esté conectada, ¿no? Ya no hay consentimiento, no hay sociedad que no esté dentro del capitalismo. Hay personas que no estén dentro del capitalismo. Entonces voy a usar el ejemplo del consumo. El mismo consumo analógico genera dependencias digitales y en este gran rizoma. Pero sí es verdad que ya hay una conciencia en el territorio de la moda, de los productos de limpieza, cosméticos, transporte, etcétera, etcétera, si lo miran,
que la gente ya empieza a tomar decisiones y dice, yo prefiero ir caminando en vez de que se pida un globo, ¿no? Yo en vez de Amazon prefiero ir caminando a la librería. Al parecer son cosas inconexas, ¿eh? Pero en sí, en casi cada acto de nuestra vida generamos dependencias. Entonces la propuesta y lo que me parece como sumamente interesante de lo que está pasando es que el camino es a varias velocidades. Uno es el de esos grandes proyectos antisistema capitalista, que es muy especializado, ¿no? Por ejemplo, creo una red para no usar telefónica, ¿no? Cosas como muy grandes que llevan muchas décadas trabajando, pero la gente de a pie, por decirlo comúnmente, dice, ya, pero yo cómo me implico, ¿no? Pues la forma de implicarse sería intentar generar el mínimo de dependencias. Es imposible generar cero, pero bajar la incidencia de dependencias hacia ese rizoma hipercapitalista. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Hasta los que trabajamos en lugares donde se escriben ensayos en contra de Google, el correo de la universidad es Gmail, ¿no? O sea, es imposible. O sea, la paradoja es total. Pero ¿qué pasa? Posiblemente mi ejercicio sea reducir esa dependencia. Entonces, yo puedo sacarme un servicio de correo electrónico de un proveedor ético y ahí hablaré de mis cosas personales. Y en el de la universidad intentaré hacer este segmento. Es un ejercicio doble, si lo quieren ver así. Pero esa descentralización de las dependencias es un movimiento que se está haciendo cotidianamente, día a día, y que está generando una serie de efectos. Porque finalmente el capitalismo responde al consumo. Si el consumo de datos traficados por Gmail baja, evidentemente que se abrirán puertas de financiamiento a otros proyectos, ¿no? Entonces, es un registro muy diferente a lo que te podría haber respondido Estela hace 3 años, que también podría desarrollarlo de estos grandes proyectos de resistencia, pero ahora creo que la resistencia se tiene que convertir más en este concepto de los años 50-60 denominado guerra de guerrillas. Una guerra de guerrillas que no tiene que tener por objetivo destruir al adversario, porque nunca se logrará, sino bajar las dependencias de cada una de mis interacciones en función del objetivo. Actualmente, hablo de Barcelona-Cataluña, hay un abanico de posibilidades en telefonía, menos en agua. En agua no, en agua está cerrado. En electricidad tenemos a Som Energía, en telefonía tenemos a Som Conexión, en medios alternativos, correos alternativos Pangea, etcétera, etcétera. Y repito, usar este tipo de sistemas no va a generar que yo finalmente me olvide de los Google o Gmail, porque o en el trabajo o comprando la entrada para Lucia Ligmayer mañana en su Deforme semanal, por algún lado me pillarán. Pero lo que tengo que reducir es la dependencia total de la centralización de los servicios, que es lo que hace Google. No es un correo electrónico, es que te está dando toda la suite de la felicidad. Y por eso la agarras con las manos, porque te resuelve el correo, el Gmail, el tal, ¿no? Ahora mismo estamos en una plataforma que se llama Zoom, que tiene unos índices, ¿no? de filtraje de informaciones a Facebook gigantes. ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a venir y decir, no, yo no participo con ustedes? Pues no. Pero lo que sí voy a decir es que participo aquí, pero cuando hable con mi madre lo haré por otro sistema. O sea, necesitamos hacer un trabajo de hormigas en ese sentido, y creo que aquí la resistencia es total por un montón de lados, porque también es bastante injusto hablar de temas hiperespecializados en sectores donde dicen, pero si yo lo que quiero es hacer una conferencia, ¿no? Entonces, para mí la reducción de dependencias sería como la batalla que tenemos de resistencia y donde están las fisuras en este sentido. Cierro con este ejemplo. En una de las avenidas comerciales de Barcelona, en Sant Gervasi me parece, cerraron todos los negocios por la crisis y se plantó allá una florería de una argentina, ¿no? Qué idea tan loca abrir en ese momento, y la florería tiene una cola como gigante, ¿no? O sea, la actividad urbana, comercial, ¿no? De consumo, vista desde una perspectiva humanista, finalmente genera comunidad. Sigue siendo consumo, pero estamos delimitando la naturaleza de ese consumo bajo lo que podríamos llamar el comercio local de proximidad, que sería exactamente lo mismo que es lo que nos han negado las grandes tecnológicas.
el comercio tecnológico local centrado y de conocimiento de aquella persona, ¿no? Espero haber meridianamente, como decía Rajoy, respondido a la pregunta. Gracias. Bien, para despedirnos y saber algo del futuro, les propongo un personaje muy divertido que tuve ocasión de descubrir hace poco. Es un jugador de béisbol puertorriqueño de los años 50, se llama Yogi Berra. Y este hombre se hizo famoso, aparte por sus éxitos deportivos, por las frases también al estilo Rajoy. Entonces le preguntaron, bueno, ¿cómo será el futuro de tu equipo el curso próximo? Y dijo, es muy difícil hacer predicciones, sobre todo el futuro, ¿no? Bien, creo que lo que sí que podemos saber del futuro es que lo que resiste, sin duda, es el cuerpo, ¿no? Lo que hace síntoma, lo que hace obstáculos, que todavía habitamos un cuerpo. Y eso lo sabemos porque en todas las utopías del transhumanismo y antes del transhumanismo ya en personajes, por ejemplo, como Arthur Clarke, ¿no? El escritor de 2001, él tiene otro libro que se llama El fin de la infancia, en donde él también imagina un mundo de supermentes, ¿no? Un mundo donde los niños nacerían sin cuerpo y tendrían unas superpotencias y unos superpoderes. Propio en Silicon Valley hubo una época que se puso de moda hacer ayunos, ¿no? Los ejecutivos debían hacer ayunos para disciplinar el cuerpo y que el cuerpo pudiera estar en forma después. Es decir, que el cuerpo se ve que es un problema, digamos, que es un obstáculo, ¿no? Para todo esto. Así que, bueno, como el cuerpo va a seguir, pues eso es lo que también hace síntoma para cada uno. Yo les agradezco a Gustavo y a Efraín especialmente que hayan estado aquí, a todos ustedes también, por supuesto, por seguir esta conversación. Tendremos ocasión en enero y febrero de continuar con este ciclo. Si hay alguien que todavía quiere seguir hablando sobre esto, mañana Gustavo y yo y Antonio Ceverino y Sofía de Castro lo seguiremos haciendo y con Lidia y Francesc Vila también, Lidia Ramírez, en la Biblioteca de Madrid, donde tendremos otro debate sobre el libro del padre al iPad, así que también, si alguien quiere, les esperamos allá. Y si no, estarán informados por parte de la Comunidad de Cataluña de los debates que tendremos a continuación. Bueno, pues nada, buenas noches y nos vamos ya para casa. Muy bien. Muchas gracias.